Venimos un poco aquí a hablar a nivel general, ¿no? Del tema del sobredimensionamiento y bueno, al final de todo, de lo que hablamos, ¿no? Y me gusta mucho el título que Luis ha puesto a esta clase, pues es el tema de cómo ahorrar dinero, ¿no? Con los inversores. Porque al final hablamos de maximizar la rentabilidad del propio proyecto y maximizar la rentabilidad de un proyecto se basa pues, en el coste inicial de la propia instalación, en los ahorros que podemos generar con ese proyecto, ¿no? Y también estudiar los costes a lo largo de la vida útil de esa instalación. Entonces, aquí en este punto específico, que es sobre el dimensionamiento, digamos que estaríamos hablando de cómo poder reducir ese precio inicial de la instalación mediante un estudio básico del sobredimensionamiento, ¿no? que es una parte muy importante. Entiendo que todos sabéis lo que es sobredimensionamiento. Al final jugamos con... Hay dos definiciones. Una es el factor de escala, como lo llama Luis, o básicamente un ratio, entonces, que es la potencia de la fotovoltaica entre la potencia nominal del inversor. Y luego tenemos lo que es también lo que es la fórmula de sobredimensionamiento, que la definiríamos con un porcentaje, ¿vale? Entonces definiremos normalmente el sobredimensionamiento como pues un tanto por ciento, un 100%, 150%, ¿vale? Que también pues eso está en la fórmula. Entonces, tal y como decía Luis, quizás inicialmente podemos pensar que, o mucha gente que estoy viendo en el sector, dice, bueno, pues tenemos 5 kilovatios pico, le pongo 5 kilovatios de inversor, ¿vale? Eso es lo que inconscientemente nos lleva a hacer, ¿no? Porque puede ser por muchas razones. Y el cliente final que tiene una instalación puede cometer el error de estar mirando cuál es la potencia pico que alcanza su instalación en vez de estar mirando realmente la energía generada y cómo maximizar esa energía, ¿no? Que es un poco de donde tenemos que hablar. Entonces, al final es, ¿por qué vamos a sobredimensionar? ¿Por qué sobredimensionar es bueno? Pues por varias razones. La primera es que el módulo, que tenemos una ficha técnica de ese módulo fotovoltaico, al final nos dan lo que son las condiciones de ensayo o STC. Cuando vemos esos 350 o 400 vatios que ponen en el módulo, tenéis que ver que esas son las condiciones ideales. Son 1000 vatios por metro cuadrado de radiación, 25 grados centígrados de temperatura de la celda, no temperatura ambiente. Por otro lado, vamos a tener una instalación fotovoltaica habitualmente, especialmente, bueno, si hablamos especialmente de pequeñas instalaciones, puede haber sombreados, puede haber suciedad en los módulos a lo largo del tiempo y otro tipo de pérdidas de producción en el panel que también pues, esté desvirtuando, digamos, ese número con el que estamos inicialmente jugando, ¿vale? Tenemos también la degradación del propio panel. Un panel no produce igual el primer año que el año 20. Entonces tenemos que tener en cuenta que ese panel va a perder potencia a lo largo de la vida útil. Y por último, tener en cuenta lo más importante, que es más potencia nominal del inversor es más caro. Entonces intentaremos que nuestra instalación sea menos cara, ¿vale? Como para la misma tecnología que vamos a usar. Porque nos puede pasar que tengamos, y normalmente va a pasar en determinada potencia, podemos ir con más potencia nominal y realmente no estar generando más energía. Entonces no tiene ningún sentido. Por eso esto hay que estudiarlo. Al final lo que nos viene a decir Pablo es que respecto a la potencia pico de nuestra instalación fotovoltaica va a haber unas pérdidas siempre, ¿de acuerdo? Ya sean por el punto de trabajo, que no es el óptimo, o si vamos más allá, pues porque hay sombras, porque se ensucian o porque pierden potencia con el tiempo. Entonces, la idea es, oye, si sabemos que vamos a tener pérdidas, pues ¿para qué vamos a poner la misma potencia en inversores que potencia pico si no la vamos a utilizar? Como decía Pablo, yo a esto le llamo factor de escala, esta relación entre la potencia pico y la potencia nominal. Pablo lo llama ratio corriente continua, corriente alterna. Si alguna vez buscáis documentación por ahí o leéis, pues que sepáis que es lo mismo. Quería contaros también un poquito los antecedentes, un poco del mercado español. Bueno, como bien ha dicho Luis, yo antes de trabajar en marcas de inversores, también he trabajado en distribución de material fotovoltaico. Trabajaba en operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas y me tocó comerme los reales decretos de 2014, 2013. Ahí, para que sepáis un poquito, lo que se hacía, básicamente se definía un régimen retributivo en ese Real Decreto, donde
casi para retribuir o para pagar lo que una instalación generaba, un parque fotovoltaico generaba, se tenía en cuenta en un 90% la potencia instalada y en un 10% la energía generada, ¿vale? Entonces, como podéis, es como si en una factura de la luz tú estuvieses pagando el 90% por lo que tienes contratado en potencia y solo el 10% en lo que, ¿vale? Algo así. Importaba más la potencia que instalabas que la energía que producías. Claro. Para Entonces, para los que hacían negocio, ¿eh? Entonces, ¿esto qué producía? Pues que básicamente no se tenía en cuenta para nada pues todo el tema de la optimización de la planta, no se tenía en cuenta para nada el mantenimiento y esto acababa siendo pues algo muy residual, ¿no? Yo imagínate, trabajando en operación y mantenimiento, pues era el último mono de la empresa. Me tenían ahí gestionando cuantas más plantas posibles porque nadie ponía un duro en esto, ¿no? En optimizar la instalación, en hacer estudios. Bueno, pues algún estudio pude hacer durante esa época y entonces venimos de un país donde la optimización de la planta fotovoltaica no se ha puesto, digamos, no se le ha dado ninguna importancia y bueno, pues eso en determinadas, yo creo que culturalmente también afecta a un país, ¿no? Donde vemos que las instituciones esto no lo tienen en cuenta. Y luego, por otro lado, el precio del panel fotovoltaico. Tenéis que tener en cuenta que si ahora estamos hablando de 0,20 el vatio pico, hace unos años estamos hablando de 3 euros. Sí. Entonces, evidentemente, ahora prácticamente yo digo, o sea, en este estudio del sobredimensionamiento, el precio del panel casi lo considero despreciable, pero hace unos años no. Hace unos años poner más potencia pico era muy caro. Entonces, realmente tenías que tener una variable más en cuenta, ¿vale? Ahora prácticamente nos da igual porque el precio pico del panel es muy barato y poder poner más potencia fotovoltaica es lo que nos interesa realmente. Fijaros cómo estaba pensada la cosa en España y cómo somos en España. O sea, en España, si tú ponías una instalación fotovoltaica para hacer negocio, la legislación tal y como estaba preparada, le daba exactamente igual si esa instalación funcionaba bien o no. O sea, importaba más la potencia que había puesta, aunque luego no funcionara, estoy exagerándolo, aunque luego no funcionara, que la energía que podía producir. O sea, fijaros. De hecho, había un máximo de energía que podías generar con la instalación. A partir de ahí ya no te pagaban la energía generada. Imaginaros, Sin ya no sentido. solo había un mínimo por el que directamente no te pagaban retribución y había un máximo porque decías, si llegas a esto ya no te pagamos más porque has llegado a la rentabilidad, digamos, que ha calculado el gobierno que te tienen que pagar. Lo que pasa es que ahora todos esos nuevos parques que estamos viendo generalmente están vendiendo ya en el mercado spot, ¿vale? Ya no es un precio pactado, por decirlo así, bueno, pues con el Estado, con el país, ¿no? Ya es, yo pongo mi parque fotovoltaico y lo enchufo, por decirlo así, empiezo a inyectar y vendo en el mercado spot. Entonces, aquí ya la filosofía sí que ya cambia, ¿no? Porque esas instalaciones que para el inversionista necesitan que sean lo más baratas posibles, entre comillas baratas, pero sin que afecte al rendimiento. Y es un poquito... Sí, pero bueno, también hay las plantas que ya estaban construidas, que son muchas en España, Eso también. que esas siguen, ¿no? Con el modelo de Real Decreto, donde sí que ha habido modificaciones por el gobierno entrante, pero creo que el marco sigue algo igual.